Ya, ¿qué es un límite? ¿Alguien se acuerda? No. No. Ya, entonces vamos a definir qué es un límite. Ya, entonces, ya. El límite es una función, por ejemplo, vamos a hacer la función que sea f de x cuando x tiende a. Cuando tiende a, ¿ya? Es igual al límite, que lo vamos a denotar L, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el límite de f de x dice que es igual a L. Cuando x tiende a, ¿ya? Entonces, el límite va a estar definido de esta forma. Entonces dice, si para todo epsilon mayor a cero existe una delta mayor a cero, tal que el valor absoluto de x menos a va a estar de cero a delta, ¿ya? Entonces, el límite f de x menos este debe ser menor a epsilon, ¿ya? Entonces, esta sería la definición. Dice, para todo epsilon mayor a cero debe existir esa delta. Hay que encontrar esa delta. Cuando dice existe, hay que encontrar tal que cumpla esto. Entonces, esta debe ser, todo esto debe ser menor a epsilon, ¿ya? Entonces, podemos demostrar. Por ejemplo, podemos decir, en este caso, gráficamente, ¿cómo se está viendo? ¿Cómo va a ser nuestro gráfico? Por ejemplo, vamos a tener una función cualquiera. Entonces, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, de aquí, de valor absoluto de x menos L, menos el límite, nos dice que debe ser menor a epsilon. El valor absoluto, ¿cómo se desglosa cuando es menor? Será menor menos epsilon f de x menos L, menor a epsilon. Y L vamos a ir repartiendo con signo positivo. Nos queda esto de aquí. Entonces dice f, la función, va a estar entre L menos epsilon hasta L epsilon. Entonces, en este caso, de este otro, x menos a es menor a delta. Entonces, como está en valor absoluto, van a ser menos delta, x menos a delta. Entonces, x, ¿qué va a ser? Sería a más, en este caso sería menos delta, menor a delta, en este caso vamos a a más delta. ¿Vale? X va a estar entre el intervalo a menos delta y a más delta. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, nuestra función que sea esta de aquí, esta que sea nuestra función f de x. ¿Ya? Ya. Si nosotros agarramos aquí un elemento, por ejemplo, x, dice, esta es nuestra eje x, esta es nuestra eje y. Esta es nuestra función y tenemos, por ejemplo, aquí, x que sea aquí. Entonces, más o menos por aquí va a ser a menos delta. Y más aquí, a más. Entonces, cada uno de estos va a tener su imagen. Por ejemplo, de esta va a ser el límite, L, y de esta vamos a tener su imagen, que va a ser L menos epsilon. Y de esta otra, L más epsilon. Entonces, si tenemos L aquí, esta de aquí es epsilon. Esta es epsilon. Y esta de aquí es delta, esta de aquí es delta. ¿Ya? Entonces, con el límite, ¿qué hacemos? Hacemos una aproximación. ¿Ya? Entonces, de esa forma se va haciendo los límites. Ya, entonces vamos a tener, a partir de esto, vamos a tener las propiedades o los teoremas de límite. Y eso también nos va a ayudar para más adelante. Ya, a ver, agarrar dos funciones. Por ejemplo, vamos a hacer las funciones que sea f y g, funciones, y también vamos a tener un constante c que vamos a denotar. C es una constante. Ya. Entonces, el primer teorema que nos dice. Si vamos a tener dos límites de la misma función, por ejemplo, el límite de f de x cuando x tiende a sea igual a al límite 1, ¿ya? Y el otro límite de la misma función cuando x tiende a sea igual a x, ¿ya? Entonces,
nos dice que el L1 es igual a L2. Entonces, una función, el límite de una función es única. Entonces, en este caso nos está diciendo que es única, ¿ya? Entonces, no puede tener una función dos límites o tres o cuanto sea. Entonces, en este caso nos dice que el límite de una función es única. ¿Ya? Este es el primer teorema. Teorema 2, que el límite de una constante, esta es C, cuando x tiende a es igual a la misma constante. ¿Ya? Ahora, el 3, teorema 3. El límite, la función está multiplicada por una constante cuando x tiende a, esa va a ser igual, ese constante podemos sacar del límite y va a ser igual a esto. Entonces, puede salir ese constante. Teorema 4. El límite de la suma de dos funciones, en este caso que sea f más g. Dos funciones, cuando x tiende a. Entonces, es lo mismo que hacer que el límite de f de x cuando x tiende a más el límite de g de x cuando x tiende a. Entonces, podemos aplicar eso. Ahora, el teorema 5, el producto, el límite de f de x por g de x. Cuando x tiende a, entonces va a ser lo mismo el límite de f de x por el límite de g de x. ¿Ya? Teorema 6, el cociente. Cuando son cocientes, f de x por g de x. Cuando x tiende a a. Entonces, el límite podemos hacer al numerador y al denominador. ¿Vale? En este caso, la función que debe ser distinto de cero. ¿Ya? Entonces, todas esas propiedades o teoremas de límite debemos saber y manejar. ¿Ya? Todo este teorema se puede demostrar. ¿Ya? Entonces, cada uno se puede demostrar aplicando solo la definición de límites. ¿Ya? Entonces, no vamos a demostrar, solo vamos a aceptar tal como está. Los teoremas son para demostrar, pero en este caso no vamos a demostrar. Vamos a hacer, digamos, demostraciones con funciones definidas. De f de x es igual a 2, donde f de x es igual a 3x menos 1. Cuando x tiende a 1, límite. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué nos dice? No nos dice calcular, nos dice demostrar. En este caso, por ejemplo, el límite f que es 3x menos 1, cuando x tiende a 1, es igual a 2. Si nosotros reemplazamos x igual a 1, y vamos a tener 3 por 1 es 3. 3 menos 1 es 2. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice demostrar. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar? Para demostrar, lo que tenemos que hacer es eh, aplicar la definición de límite. ¿Qué nos decía la definición de límite? Para todo epsilon mayor a 0, nos dice que existe un delta mayor a 0. ¿Ya? Tal que valor absoluto de x menos 1 esta es menor a delta. Entonces, además, nos dice que f de x menos el límite debe ser igual a menor a epsilon. Eso hay que demostrar, esta de aquí. ¿Ya? Entonces, para eso, tenemos que llegar ahí. Vamos a reemplazar nuestras funciones. En este caso, f era 3x menos 1 y su límite es 2, menos 2. ¿Ya? Tenemos ahí. Entonces, esta vamos a ir desarrollando, sería menos 3. Aquí, ¿qué podemos factorizar? 3 va a quedar. Entonces, este 3 podemos sacar del valor absoluto. Tenemos eso. Ahora hay que hacer que todo esto sea epsilon. ¿Cómo vamos a hacer que sea epsilon? Ya. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que todo eso sea epsilon? Ya. A ver, por ejemplo, en este caso, aquí que tenemos, valor absoluto de x menos 1 es menor a delta. Entonces dice que esto es delta. Entonces vamos a reemplazar. Entonces menor a 3 a delta. Tenemos ahí. Entonces delta, ¿a qué sería igual? Para que todo esto sea un epsilon. ¿Cómo sería?
Para que aparezca aquí epsilon tendría que ser epsilon, para que nos quede solo delta, este epsilon tendría que ser epsilon sobre 3. Si delta es epsilon sobre 3, entonces 3 con 3 se va a ir simplificando y nos va a quedar. Entonces hemos demostrado cómo es epsilon. Entonces todo esto dicho que teníamos que llegar a epsilon, hemos llegado. Entonces digo, por lo tanto, el límite de 3x menos 1 es igual a 2, cuando x tiende a 1. Entonces se ha ido demostrando eso. Entonces lo único que hemos hecho es agarrar la definición del límite y tomar en cuenta esta. En este caso, esta nos ha salido y epsilon, eso sé que es epsilon, y para que sea esto solo del epsilon, delta, tendríamos que ser epsilon, para que vayan simplificándose. ¿Se entiende esta parte o no? Podría volver a explicar en qué es, tal vez. Ya. Ya, a ver, vamos a empezar. En primer lugar, nos dice, cuando les diga demostrar, entonces tienen que hacer todo este procedimiento. Si les dice calcular el límite, entonces es desplazar y hallar el valor. ¿Ya? En este caso nos dice demostrar. Entonces aquí ya tenemos. ¿Ve? Entonces desplazando se verifica que es igual a 2. El límite de esa función es igual a 2. Ahora nos dice demostrar. Entonces lo que hacemos es agarrar la definición. Por ejemplo, en la definición teníamos esta de aquí. Dice, ¿no? Que el límite de una función es igual a y. En este caso ya tenemos calculado que de esa función tenemos 2. Ahora tenemos que hacer que cumpla todo esto de aquí. Ya tenemos todo esto y debe satisfacer esta de aquí. ¿Ya? Entonces dice, dado un epsilon mayor a 0, existe, dice, un delta. ¿Ya? Y tal que cumpla esto, entonces debe ser esto menor a epsilon, todo esto. ¿Ya? Entonces lo único que estamos agarrando es la definición del límite. Entonces hemos escrito, en este caso, esta función que era f. Y f está denotado 3x menos 1. Menos el límite. El límite ya tenemos calculado, en este caso es 2. Haciendo álgebra aquí, tenemos 3x menos 3. Entonces en este caso tengo en común esto, puedo factorizar 3 y me genera esto. Esto, un número, puedo sacar el valor absoluto. ¿Ya? Incluso cuando ya tengo así, estoy aplicando aquí, además, yo tengo valor absoluto de A por B es lo mismo valor absoluto de A por valor absoluto de B. Bueno, en este caso estoy aplicando eso, este constante es positivo. Entonces cuando saco el valor absoluto va a seguir siendo lo mismo. Entonces por eso directamente estoy anotando 3, valor absoluto de x menos 1. Entonces esta propiedad estoy utilizando de valor absoluto. Ya, tengo esta, aquí ya llega. Ahora esto sé que vale menor a delta. ¿Ya? Entonces he puesto eso. Al reemplazar me dice que todo esto es menor a delta. Entonces aparece de ahí este signo de desigualdad. Ya, de ahí aparece. Entonces tengo esa y ahora tengo que hacer que todo esto sea el epsilon. ¿Ya? Entonces para eso a este delta estoy diciendo que va a ser epsilon tercios. ¿Ve? ¿Por qué está haciendo epsilon tercios? Para que este 3 se me simplifique y solo me quede epsilon. ¿Ya? Entonces para eso. Entonces he llegado ahí. Entonces cumple la definición. He demostrado. Entonces digo, por lo tanto, el límite de esta función es igual a 2. ¿Ya? Que el límite de x al cuadrado es igual a 9. ¿Ya? Igual a 9. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar esto? Entonces vamos a agarrar la definición de límite. Entonces vamos a decir, para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0. Tal que valor absoluto de x menos 3, incluso aquí nos falta, x tiende a 3. Ya, este 3, este de aquí, ¿ya? Cuando x tiende a 3, entonces en la definición teníamos un a, entonces eso va a ser menos 3. Menor a delta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que partir? Que de f de x menos l menos el límite, tenemos eso. Todo esto tenemos que llegar que sea un epsilon. ¿Ya? Entonces vamos a ir reemplazando nuestra función. En este caso nuestra función es x al cuadrado y nuestro límite es 9. ¿Ya? Tenemos hasta ahí. Ahora, ¿qué tipo de ecuación es? Ecuación segundo grado. Ecuación segundo grado, pero ¿qué? Diferencia de cuadrados, parece. Ya, es diferencia de cuadrados. Entonces vamos a tener x menos 9. En este caso es raíz de 9 es 3. Sí. Ahora aquí podemos aplicar propiedad de valor absoluto. Vamos a tener aplicando valor absoluto. Ya tengo esa. Ahora me fijo esto. Es delta. Puedo poner delta o también puedo darme valores. ¿Ya? Esta, por ejemplo, tengo que sea delta. ¿Ya? Entonces voy a poner delta. Y esta está multiplicada por x más 3. Ahora, ¿cómo hago
todo esto que sea un epsilon. Entonces, si yo me doy a esto, donde delta que sea lo mínimo que me puedo agarrar, sea igual a 1, entonces de ahí que me va a generar. Yo tengo esta, por ejemplo, x menos 3 sea menor a 1. Voy a resolver esta inecuación con valor absoluto. Tengo esta, ¿ve? Luego voy a hacer que este 3 sea con signo positivo. ¿Qué más voy a hacer? Aquí sería 2, aquí sería 4. Ya, ya tengo. Ahora, esta, por ejemplo, cuando son menores, esta de aquí no se toma en cuenta, ¿ya? Lo que vamos a tomar en cuenta siempre la parte mayor, en este caso. Esta de aquí vamos a tomar. Entonces, en este caso va a ser, x va a valer 4, ¿ya? A ver, un ratito. Ya, al reemplazar también esto de aquí, cuando f es reemplazado, esto tendría que ser, ya ahí cuando nosotros reemplazamos eso, ya va a cambiar de, ya no va a ser igual, entonces va a ser menor. Ya, otra cosa más. Vamos a tomar en cuenta, hemos dicho, este de aquí, el valor de x. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? X hemos dicho que va a ser 4, vamos a reemplazar ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es, x vale 4 más 4 sería 7. El valor absoluto de 7 sigue siendo 7. Entonces, vamos a reemplazar aquí. Delta va a ser igual a 7. Esta parte estamos desarrollando aquí. Es 7. Ahora, esto tiene que aparecer, tiene que ser epsilon. Entonces, aquí a delta podríamos que sea epsilon sobre 7 para poder simplificar. Entonces, epsilon estamos diciendo que sea, o delta estamos diciendo que sea epsilon sobre 7 por 7. 7 con 7 se va a ir simplificando y todo eso nos va a quedar menor a epsilon. Entonces, hemos llegado a eso. ¿Eh? Hemos llegado a eso. Entonces, digo, por lo tanto, que el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 3 es igual a 9. Entonces, se ha ido demostrando de esa forma. Entonces, en este caso, lo único era acotar aquí. Esto tiene que devolverse un número. Entonces, hemos partido de aquí agarrando una delta mínima. Ya pueden agarrarse 2, 3, pueden agarrarse, pero un poquito más, números más grandes les va a salir. Cuando nosotros agarramos un número pequeño, entonces no nos va a generar números grandes, ¿ya? Entonces, por eso hemos hecho con 1. Entonces, hemos ido desarrollando esa inecuación con valor absoluto y lo que hemos agarrado es esta parte de aquí. Esta no vamos a agarrar, ¿ya? 2 es menor que, o x es mayor a. Entre este intervalo cuando nos genera de esta forma, entonces siempre agarramos esta de aquí, ¿ya? Agarramos. Entonces, x va a tomar el valor de 4 y vamos a reemplazar aquí. Entonces, x vale 4, entonces la suma se hace 7. Dentro del valor absoluto de 7 sigue siendo positivo, sigue siendo 7. Entonces, hemos ido reemplazando ese valor aquí. Entonces, esto tiene que ser todo nos tiene que salir un epsilon. Entonces, para eso, delta estamos diciendo que sea epsilon sobre 7. 7 con 7 se simplifica y me queda epsilon. Entonces, he llegado a lo que quería llegar. Entonces, por lo tanto, digo que el límite de x al cuadrado es igual a 9. ¿Ya? ¿Entiendes la demostración? Ya veré. Demostrar que el límite de x al cuadrado más 3x más 5 es igual a 45, cuando x tiende a 5. A ver, demuestren esto. Pero existe un delta mayor a 0, tal que x menos 5 menor a. Ya. Ya. Entonces, en esta parte era f de x menos el límite es igual, f era x al cuadrado más 3x más 5 menos el límite. ¿No? Ahora, haciendo, en este caso puedo hacer términos independientes, sería menos 40. Ya. Aquí, x. Aquí va a ser más. En el segundo paréntesis que va a ser regla de signo, menos. ¿Ya? Eh, en este caso, 8 por 5, 40. ¿Ve? 40 y 8 menos 5 es 3. Entonces, en este caso, lo que tienen que hacer en esta parte es ver. Este va a ser siempre el mayor. ¿Ya? En el primer paréntesis siempre va el número mayor. Tiene que satisfacer. Si nosotros cambiamos, aquí lo colocamos 5 por 8, 40. ¿Ve? 40. En regla de signos no me va a afectar en nada aquí. Aquí, más 5 menos 8. A ver, vamos a ponerlo con otro color. Ya, aquí, por ejemplo, hemos dicho x más 5 y menos 8. Si yo multiplico, me genera esta de aquí. Pero cuando sumo y resto, más 5 menos 8 es menos 3. Pero en este caso no estaría satisfaciendo. Entonces, en este caso hay que poner
el número mayor adelante, el número menor en el segundo paréntesis, ¿ya? Entonces, de eso hace rato les estaba fallando. En este caso han encontrado el valor de x igual a 9, 9 menos 8 es 1. ¿Ve? Entonces, con eso estaba apareciendo eso. Entonces, la forma correcta de hacer es de esta forma. En el primer paréntesis siempre tiene que ir el valor máximo y tienen que fijarse. Al multiplicar, les tiene que generar. Al sumar, al restar, les tiene que generar con su signo. ¿Ya? Entonces, de esa parte esta no está, no le ha salido al otro igualito, digamos. Por eso está manejando esa forma. Ya, ahora aquí, aplicando valor absoluto, propiedades de valor absoluto, me genera eso. Sé que esto vale 70. Entonces, ahí me va a aparecer este aquí, cuando yo reemplazo. Delta. Ahora me faltaría acotar aquí. ¿Cómo voy a acotar? Entonces, voy a hacer aquí que delta sea 1. ¿Bien? Entonces, voy a hacer este extremo. Entonces, resolviendo esta inecuación con valor absoluto, me genera esto. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Este tendría que ir con signo positivo. Aquí, ¿cuánto me sale? 4 y 6. Entonces, tengo que tomar este valor. ¿Ya? No sería que tomar el valor absoluto de ingeniera. Perdón, no te he captado. No sería tomar el valor absoluto de x más 8 en g en vez de x menos 5. No, porque esto en realidad, esta de aquí no sabemos. No sabemos cuánto es. Pero partiendo de aquí, tomando el valor de delta igual a 1, de ahí podemos encontrar el valor de x. ¿Ya? El valor de x y vamos a reemplazar aquí a este valor. Entonces, ese valor que tenemos, x nos dice que es igual a 6. 6 más 8, ¿cuánto sería? 14. ¿No? El valor absoluto de 14 sigue siendo 14. Entonces, vamos a reemplazar ahí. Entonces, esto vale 14 delta. ¿Y delta entonces cuánto va a valer? Epsilon sobre 14. Ya. Epsilon sobre 14. 14 con 14 va a simplificar y va a quedar epsilon. ¿Ya? Entonces he llegado a lo que quería. Digo, por lo tanto, que el límite de x al cuadrado más 3x más 5 es igual a 45. Pero esto, x cuando tiende a 5. ¿Ya? Entonces, esa es la forma correcta de hacer, de demostrar. ¿Ya? ¿Ahora se entiende? Tengo una duda, Inge, ¿le puedo preguntar, por favor? Ya, ven, dime. Esto de delta, ya casi para terminar, le damos siempre el valor 1. ¿Es siempre así, siempre le damos el valor 1 o puede tomar otro valor también? Esto puedes tomar otro valor, porque aquí que nos dice, existe un delta mayor a 0. Entonces puedes tomar el 2 o 0.5 o cualquier otro valor, pero que sea mayor a 0. Entonces yo en este caso estoy tomando 1 para no manejar con números grandes, ¿ya? Si yo voy a tomar 5, digamos, aquí me va a generar un poquito más grande. 5, 5 más 5, 10 estaría. Entonces con números más grandes estaría trabajando. Puedes tomar cualquiera. Aquí te dice, es mayor a 0. Puedes tomar Mm, los valores menores, ¿ya? Entonces cualquiera puedes tomar. y ya. Y esto del delta, por la parte final, ya para poder sacar solamente epsilon, nosotros diseñamos siempre el valor de delta más o menos para que pues, se pueda simplificar y salir epsilon, ¿cierto? Sí, sí. En esta parte hay que tratar que todo esto sea epsilon. Entonces a delta, como tengo aquí multiplicado por 14, entonces tengo que dividir para esa cantidad para que me quede solo epsilon. Entonces Mm, ustedes tienen que tratar de buscar este delta, ¿ya? ok, gracias, Inge. Entonces, de esa forma se hace la demostración. Ya, Ingeniero, una pregunta. ya, dime. Si en caso el polinomio es cúbico y tenemos que tomar siempre que tenga el menor valor en delta, ¿verdad? Sí, puedes tomar. Puedes tomar. Lo único que tiene que cumplir es que sea mayor a 0. ¿Ya? Ah, Entonces ya. puedes Está tomar bien. 1, 2. Es más fácil trabajar con 1, digamos, que no es un número grande, nada. Entonces, lo único que tiene que cumplir es que delta sea mayor a 0. Ya. Ya, bueno. Ya, a ver con las gráficas, ¿cómo podrían hacer? Inge, una pregunta. Dime. ¿Sí o sí se tiene que trabajar con x menos 5 o con x más 8? Ya. ¿Por qué? A ver, fíjense la definición que nos dice. Nos da un epsilon mayor a 0 y delta. Y ahora aquí dice tal que esto. En la definición teníamos un A menos un A. Y X tiende a A, ¿ya? Tiende a A. Pero en este caso esa A es, ¿vale? 5. ¿Ya? ¿Por qué estoy trabajando con esto? Porque ya me da que X tiende a 5. Por eso estoy trabajando con X menos 5. Esto, por definición, ya sé. Entonces, por eso digo que esto, valor absoluto de X menos 5 es menor a delta. Entonces, por eso aquí estoy poniendo delta y no aquí, ¿ya? Porque esto ya sé, por esto. Esto es porque el límite tiende a 5, tengo esta, y ya sé que esto vale delta. Entonces, me falta conocer esta parte de aquí, que no sé. ¿Por qué no puedo poner aquí, digamos, el delta? Pero aquí no está definido. Y, digamos, para manejar este x más 8, del x tendría que estar, debe tender a menos 8, que va a ser menos con menos, se va a ser positivo. ¿Vale? Eso para que sea delta. Entonces, esto sé, como el límite tiende, x tiende a 5, entonces por eso sé esto, entonces por eso estoy trabajando aquí, y no sé esto, entonces estoy partiendo de aquí, esta, que estoy igualando a 1, que es esta, y estoy desarrollando esa inecuación con valor absoluto, y tomo el valor más grande,
y llego de esa forma a encontrar esta otra. ¿Ya? Ahora sí, hacer con las cúbicas, digamos. Ya ver con una cúbica. Ya ver esta. Demostrar que el límite x al cubo más x al cuadrado menos x más 1 cuando x tiende a 3 es igual a 34. ¿Ya? A ver, demuestren esto. Ya. ¿Ya han demostrado? Sí, jefe. Ya, a ver, ¿puedes compartir la pantalla? Sí, está bien. Ya, en esta parte de cuando son cúbicas, en la primera parte cuando ya has desplazado tu función menos el límite. Ya, en este caso también, como has hecho, digamos, en la primera parte cuando has hecho, está entre el valor absoluto de x menos 3, paréntesis, cerrar paréntesis, abre paréntesis, x al cuadrado más 4x más 1 en la primera parte. Cuando son cúbicas a partir del cuadrado, cuadrado después de factorizaciones, a partir de cúbicas, ¿qué es lo que has aplicado aquí? ¿Cómo has desarrollado esa parte? Isaac, Multiplica por decimos ¿perdón? ¿No te he captado? sería factorización por decimos. Ya, pues es factorización. En este caso, cuando ya son cúbicas o de orden superior, digamos, lo que tienen que hacer es utilizar